provincial, ya metiéndonos de lleno, por supuesto, en este tramo que nos queda por delante hasta el próximo 22 de octubre, fecha en la que serán las elecciones en la República Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Falta menos de un mes para ese acontecimiento, estamos transitando ya la recta final. La campaña ha comenzado el domingo pasado formalmente. Hemos visto en estos días ya decididamente a los distintos candidatos encabezar recorridas, actos en distintos lugares, cada uno mostrando cuál va a ser su estrategia, cuál pretende ser su estrategia para aumentar su caudal electoral por un lado, otros tratando de sostener lo que obtuvieron en las PASO, aunque por supuesto que cuando uno escucha las declaraciones de los distintos postulantes, todos dicen lo mismo, es decir, todos aspiran a crecer en las elecciones generales en relación a lo que obtuvieron en las elecciones primarias. Por supuesto, para no todos será la misma historia el 22 de octubre, pero es el momento, ahora sí, de discutir y de poner sobre la mesa los temas más importantes. Claramente, el cambio de estrategia más notorio se ha dado en la figura de la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, que ha modificado algunos de sus aspectos centrales de la campaña en relación a lo que habíamos visto hasta el 13 de agosto. La hemos visto una Cristina en ese momento mostrándose con distintos actores de la sociedad que supuestamente eran los caídos del sistema por culpa del gobierno de Mauricio Macri. Eso no le dio resultados. Cristina ahora dio paso mucho más a la territorialidad y a los intendentes, al darle otro lugar a los intendentes en la campaña. De hecho, lo que trasciende y lo que se ve de parte de la campaña de la expresidenta de la Nación son encuentros en los municipios a donde le ha ido bien en las primarias, donde le ha ido muy bien en las primarias y donde pretende reforzar ese caudal electoral. Por eso se la ha observado a Cristina en sus primeros días de proselitismo recorrer municipios de los considerados municipios propios, ¿no? Ha estado en Ituzaingó, ha estado en Berazategui, ha estado en Lomas de Zamora en las últimas horas de la semana que pasó, ha estado también en Avellaneda, decíamos, otro de los distritos considerados propios por Cristina Fernández de Kirchner. Hará lo mismo en Malvinas Argentinas, en Merlo, a donde justamente en Merlo ha sido una de las comunas donde mayor caudal electoral tuvo la expresidenta de la República y sobre todo mayor diferencia entre Cristina y Esteban Bullrich, que es otro de los datos sustanciales. Por supuesto, La Matanza ocupa un lugar y un rol central en toda esta historia y está vinculado también a la necesidad de la fiscalización, ¿no? Es decir, de todos mirar cómo mejoran la fiscalización. Y este es el punto sobre el que hoy trabaja mucho más el oficialismo. Cambiemos. La semana pasada hubo algunas reuniones de ya directamente Marcos Peña, el jefe de gabinete nacional, con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, con Federico Salvay, reunión en la cual estuvo también presente Joaquín de la Torre, el actual ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esas reuniones fueron en función de aceitar, por ejemplo, la fiscalización en aquellas municipalidades, en aquellos lugares donde Cambiemos no gobierna, es decir, donde no hay un intendente de Cambiemos. Son los denominados, o los famosos denominados en la jerga de la política, los sin tierra, aquellos que son candidatos en municipios donde gobierna otra fuerza política, sea Unidad Ciudadana, sea el Frente Un País de Sergio Massa. Y en esas reuniones se habló mucho del tema fiscalización. ¿Por qué? Bueno, porque Cambiemos, siendo oficialismo provincial y nacional, se ha encontrado con que en varias actas de escrutinio de las PASO no hubo votos, hubo mesas donde tuvieron 0 voto, una cosa bastante llamativa, siendo que es una de las fuerzas políticas más votadas de la provincia de Buenos Aires, que en una mesa no te vote nadie. Es difícil que suceda, puede suceder, puede acontecer, pero es complicado que acontezca o que suceda una cosa de esa naturaleza. Entonces, han observado esos lugares donde se produjeron actas donde el propio fiscal de Cambiemos terminaba firmando un acta donde su fuerza política tenía 0 voto. Entonces hay que acelerar sobre ello, con un cálculo adicional que hacen en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también en el gobierno nacional con respecto a estos datos. Y es el siguiente: esa diferencia que Cristina obtuvo de 20.324 votos más que Esteban Bullrich en la categoría de senadores,
Si en esas mesas donde figuraba 0 voto hubiera habido algún voto, probablemente la diferencia fuera menor. Es más, hay quienes creen en Cambiemos que si se hubiera fiscalizado mejor, quizá el resultado también hubiera sido otro. No hubiera ganado Cristina o no hubiera sacado más votos Cristina en la primaria que Esteban Bullrich. Y ahí es donde también van a apuntar muy fuertemente en el oficialismo, mirando, digamos, el trabajo que hagan los territoriales con respecto a la boleta de senador. ¿Por qué? Porque dicen que en muchos casos, enfrascados en su cuestión local, los candidatos o los precandidatos se olvidaron un poco, entre comillas, de la boleta nacional de Cambiemos, sobre todo la de Esteban Bullrich, que obviamente era una boleta que no era muy solicitada, salvo por la vinculación con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal, a la cual obviamente todos observan de una manera positiva, o en gran mayoría tiene una imagen positiva, como no tiene ningún otro dirigente hoy en la Argentina, y también ha sido clave ese sprint final de la mandataria provincial antes de las PASO para levantar el nivel electoral, que en las propias filas del gobierno de la provincia, puertas adentro, aseguran que, bueno, claramente tenían allí dificultades y que las encuestas le estaban dando una diferencia de por lo menos 5 o 6 puntos en relación a Cristina, cosa que se achicó muchísimo en el final hasta terminar prácticamente empatados. Pero ahora es otra historia. Lo de 22 de octubre es otra cuestión, es otra naturaleza, es otra diferencia y es otra elección. Como vengo diciendo siempre, desde hace ya un tiempo importante en este programa, Cambiemos va a ir sobre los lugares donde la gente que no fue a votar ahora sí lo vaya a hacer. Vaya a votar en las PASO, o sea, los que no fueron en las PASO vayan en la general. ¿Por qué? Porque consideran que hay muchos sitios de la provincia de Buenos Aires que donde mejor le fue a Cambiemos es donde justamente menor porcentaje de asistencia a las urnas hubo en las PASO. Entonces ahí creen que hay un lugar importante para crecer en el término electoral. El cristinismo, ¿qué dice? Bueno, nosotros tenemos que ver de dónde crecemos, y entonces aspiran a que algún sector que acompañó a Florencio Randazzo se sume a la figura de la expresidenta de la República. De esto se trató el llamamiento que hizo Cristina Fernández de Kirchner a la unidad de los sectores de la oposición, que fue, ustedes saben y lo han leído y escuchado, fuertemente rechazado tanto por Sergio Massa como por Florencio Randazzo, diciéndole: nosotros ahora no tenemos absolutamente nada que unir a Cristina. Ya en el caso de Randazzo lo propusimos en su momento cuando quisimos ir a una interna y nos dijeron que no. Bueno, Massa ya hace mucho tiempo que se desligó del cristinismo, de Cristina Kirchner, ya en el 2013 cuando armó el Frente Renovador y compitió no contra Cristina, pero sí contra el candidato que jugaba en la boleta del Frente para la Victoria, que es hoy el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde. Justamente sobre este tema y a raíz de nuestros comentarios y de una serie de notas que escribimos no solo en nuestro portal, sino en otros portales como Urgente 24, nos llamaron de la cadena internacional NTN 24, una cadena internacional colombiana con corresponsales en toda América Latina e incluso en Europa, para consultarnos acerca de nuestra mirada sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires y específicamente sobre este llamamiento que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, si eso terminaba convirtiéndose en un activo o en una muestra de debilidad de la expresidenta de la República. Les propongo que veamos ese fragmento que nos tuvo como protagonistas en la cadena NTN 24, que obviamente también se interesa a nivel de información regional y continental de lo que va a suceder en la Argentina el 22 de octubre. Lo vemos. La expresidenta argentina Cristina Fernández llamó a la unidad opositora para enfrentar al gobierno de Mauricio Macri en las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. Ha habido una carta abierta y enseguida damos paso a nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto, con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos de NTN 24? La pregunta sería si es una estrategia o Cristina Fernández se está perdiendo y se está debilitando políticamente, teniendo en cuenta de que ha buscado la unión de la oposición, sin embargo le ha sido rechazada, teniendo en cuenta que ella ha formado su nuevo bloque, Unidad Ciudadana, que se ha desmembrado del peronismo. Para hablar de este tema nosotros estamos con el analista político Sebastián Dumont y preguntarle, Sebastián, si la
lo que está haciendo Cristina Fernández es una estrategia o si de alguna manera se está demostrando que ese seguimiento político que tenía de alguna manera ya no está siendo tan fuerte como antes. Muchas gracias por recibirnos. No, de nada. Evidentemente es una estrategia porque Cristina empieza a observar que tiene complicaciones serias para ganar las elecciones en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, específicamente el 22 de octubre. Por eso ha hecho esa convocatoria al resto de la oposición vinculada al peronismo para que la acompañe, diciendo que ella es la única que puede ganarle al gobierno, a la lista que obviamente apadrina el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Propuesta que ha sido fuertemente rechazada por los sectores más importantes de la oposición. En primer lugar, por Sergio Massa, que le ha dicho de ninguna manera podemos acompañarla a ella, que es la que profundizó la división en la Argentina, ahora que propone la unidad, sí, rechazado de parte de Sergio Massa, que es candidato a senador, actualmente diputado, y también ha sido rechazada por otro de los candidatos que fue ministro del Interior durante su gestión, la gestión de Cristina Kirchner. Hablo de Florencio Randazzo, que en una carta también en duros términos le dijo a Cristina: usted es la responsable por su mala estrategia electoral de que hoy Mauricio Macri sea el presidente de la Nación. Por ende, ¿cómo vamos a acompañarla en esta idea de polarizar o esta idea de ganarle al oficialismo? Por ende, es una señal de debilidad política la de Cristina, de pedir que la acompañen y que toda la oposición la termine rechazando. ¿Cómo toma esto que está sucediendo en el peronismo el oficialismo? Y para el oficialismo es una buena noticia, porque siempre para los oficialismos que la oposición esté dividida, y en la Argentina sobre todo el peronismo, que es este movimiento nacional tan importante que tiene una prolongación tan larga durante muchos años, siempre es una buena noticia. Y esto va a seguir, me parece, hacia adelante, más allá de las elecciones del 22 de octubre aquí en la Argentina, va a seguir en el futuro, porque Cristina Fernández va a quedarse con un caudal electoral no menor, y hay una idea del resto de los gobernadores de las provincias de empezar a armar algo nuevo. Y esa división del peronismo, claramente, como cualquier división de la oposición, termina siendo funcional a los oficialismos de turno. Muchas gracias. De nada. Tengo que decir que en 15 días se va a comenzar la campaña electoral. Cristina Fernández ya la ha comenzado, ha salido a la calle y va a realizar distintos actos por la provincia de Buenos Aires. El 22 de octubre los argentinos renuevan el Congreso Nacional, van a elegir a los diputados y senadores. Esto va a ocurrir el 22 de octubre. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Federico, gracias. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces nuestra mirada hacia afuera, hacia otros países, de lo que fue este llamamiento de Cristina Fernández de Kirchner sobre la posibilidad de unir a la oposición. Tema que ha quedado, como les contaba, absolutamente descartado. Esto ha sido noticia de la semana pasada, pero la verdad es que Cristina va a seguir tratando de encontrar, como después ella misma se encargó de explicar, que ella no hacía un llamamiento para que se bajen los candidatos ni Massa ni Randazzo, sino que hacía un llamamiento a los que votaron a Massa y a Randazzo, de que ahora la voten a ella porque era la única que le podía ganar a Cambiemos y frenar el ajuste. Fíjense que este dicho de Cristina, o estos dichos de Cristina, lo que ha provocado también es una fuerte interna dentro del sindicalismo, de los sindicatos. Si ustedes saben que la CGT hoy está conducida por un triunviro, es decir, hay 3 dirigentes sindicales que son los que comandan la CGT. Obviamente hay internas de todo tipo allí, y no son además los únicos que representan fuertemente sectores gremiales. Está también el caso de Luis Barrio Nuevo, que es el titular de la CGT azul y blanca y que claramente no está alineado ni cerca del cristinismo y mucho menos del gobierno nacional de Cambiemos. Fíjense ustedes lo que pasó, ¿no? Es decir, Cristina hace este llamamiento. Y en la CGT también hay divisiones en cuanto a la mirada para votar en las elecciones del 22 de octubre. Por ejemplo, del triunviro, Héctor Daer, que en las primarias acompañó a Florencio Randazzo, ahora se vuelca por Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Acuña, que es el titular del sindicato de estaciones de servicio, dice: yo sigo con Massa, es decir, siempre apoyó a Massa. De hecho, fue candidato en las elecciones en su momento de la tercera sesión electoral por el espacio de Sergio Massa. Dice: sigo apoyando a Sergio Massa. Juan Carlos Smith, en realidad es por la provincia de Santa Fe, y fue por lo menos noticia en estas horas cuando se hizo un encuentro aquí en la región, en San Miguel, de distintos sectores sindicales, y allí Smith habló de que había que un poco pedirle a Cristina que se retire o que se corra de la pelea, etcétera, etcétera, lo cual fue interpretado de diversas maneras. Después Smith trató de salir a aclarar esa posición. Pero la otra novedad, o las otras 2 novedades del mundo sindical vinculado a la elección del 22 de octubre, que si bien ha bajado un poco la espuma de la conflictividad con el gobierno, de hecho ha habido encuentros estos días entre el triunviro y el ministro de Trabajo Jorge Triaca, se está hablando de un avance
para el blanqueo de muchos trabajadores en negro, pero siempre está ahí latente, y es una bandera de la oposición, una posible reforma laboral que pretendería el gobierno nacional. Algunos dicen al estilo brasilero, otros dicen es imposible que en la Argentina con la sindicalización que hay se pueda llevar adelante. Hay muchos sindicatos que dicen esto no va a pasar en el Congreso, no lo vamos a permitir, pero de hecho es un tema que está ahí latente y vigente. Ahora, por ejemplo, Pablo Moyano, que es uno de los sindicatos, el de camioneros, más combativos por estas horas, por lo menos en la figura de Pablo Moyano, quizás no tanto ya en la figura de su padre, que tiene otras cuestiones incluso hasta de negocios económicos con el gobierno o vinculados al gobierno de Mauricio Macri, que le está tensionando la relación también por esa cuestión. Dice Pablo Moyano: hay que votar a Cristina o a Massa para frenar al gobierno. Es decir, imposible pensar hace unos años atrás que un Moyano, después del enfrentamiento con Cristina, hoy estuviera pidiendo votar a Cristina o diciendo, bueno, es el mal menor votar hoy a la expresidenta de la República para defender la posibilidad o para trabar la posibilidad de una reforma laboral en el Congreso de la Nación. Es decir, y Luis Barrio Nuevo ratificó su apoyo a Sergio Massa, además convocando a un acto de la CGT Azul y Blanca con muchas delegaciones de sindicatos importantes de la provincia de Buenos Aires que van a ratificar su apoyo al candidato de un país, a Sergio Massa. De hecho, fíjense ustedes que, por ejemplo, no solo gastronómicos, sino hay un sindicato muy importante como es el Sindicato de Empleados de Comercio, que en sus seccionales, la de San Martín y la de la zona oeste, apoyan a Massa, ¿no? En San Martín ustedes saben que el titular de esa seccional es Raúl Giot, y en la zona oeste es Rubén Ledesma, que además es candidato a diputado provincial en la lista de Un País de Sergio Massa. Ledesma tiene públicamente, o por lo menos en la política, un perfil un poco más alto del que suele mostrar Raúl Giot, que conduce con éxito el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Así que, digamos, la cuestión sindical también se mete, digamos, se entremezcla en todas estas cuestiones que tienen que ver con la elección que viene en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Massa también ha salido a recorrer fuertemente el conurbano de la provincia de Buenos Aires, ha estado en la ciudad de Mar del Plata tratando de sostener esta idea de una propuesta no tan belicosa con respecto a lo que plantea hoy el cristinismo o el kirchnerismo, es decir, pararse en esa suerte de oposición responsable, entre comillas. Sigue mostrándose con Margarita Stolbizer. Algunos dicen, o le decían a Massa, tenés que peronizarte más. Otros creen que no es momento ahora de cambiar la estrategia de mostrarse con la titular del partido GEN, con Margarita Stolbizer, con quien hizo un acuerdo político para ir juntos en estas elecciones, sobre todo porque se blandió mucho la bandera de la posible o del posible regreso de Massa al Partido Justicialista o al PJ después de las elecciones, cosa de que se está hablando, hay diálogo, digamos, lo veníamos contando, lo hemos contado en diversas oportunidades, pero la verdad que no es momento ahora para plantear formalmente un regreso de Massa al Partido Justicialista. Esto será una discusión que indudablemente vendrá después de las elecciones, donde habrá un, entre comillas, zarandeo importante en todos los órdenes a partir de cómo vaya quedando conformado el escenario. Por eso, cuando quieren plantear algunos de que aquí lo único que se discute es el 22 de octubre quién va a ser el tercer senador, si va a ser Gladys González o va a ser Jorge Tayana, en esta polarización entre gobierno y Cristina Fernández, la verdad que hay muchas otras cosas más en juego. Entre esas cosas en juego, 35 diputados por la provincia de Buenos Aires que serán clave, por ejemplo, para expandir el poder del gobierno en la Cámara de Diputados, o bien sostener también diversas posturas de la oposición que acompañen o que frenen algunas cuestiones que quizá el gobierno tenga decidido avanzar. Y también esto se va a ver en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Allí se observará también una nueva correlación de fuerzas. El oficialismo, Cambiemos, aspira a conseguir la mayoría propia, lo que le permitiría también poder avanzar en muchas otras cuestiones que hoy no puede. Se especula con que podría haber algún tipo de cambios en los acuerdos legislativos vigentes hasta hoy, entre ellos el más notorio, el más claro, es el de Sergio Massa con el oficialismo, digamos, en esta
suerte de, no digo de gobernabilidad, pero sí, digamos, de un entendimiento entre la presidencia y la vicepresidencia. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados de la provincia, para el avance de cualquier expediente se necesitan la firma del presidente y del vice, casi como si fuera un mismo cargo. Esto parece que lo quiere eliminar Vidal, pero hay un riesgo en la ruptura, quizá posible o no, de el acuerdo con el masismo. Y ese riesgo es que los votos de masa, los que vayan a quedar en la legislatura, terminen acompañando, por ejemplo, un cambio de presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que tenemos todavía mucho recorrido para poder afirmar o descartar posibilidades de negociación futura. Siempre, por supuesto, siempre, no solo en la provincia, sino en cualquier ámbito donde se discute poder, a los ejecutivos los ejecutivos buscan tener el mayor poder posible sobre el ámbito legislativo con sus legisladores propios. Esto sucede en la provincia, en la nación, y también sucede con los concejales en los municipios, que también es una de las cuestiones que se discute el 22 de octubre, las futuras conformaciones de los consejos deliberantes. Es verdad que lamentablemente el cargo de concejal ha quedado un tanto devaluado ante la opinión pública y ante la sociedad, que no termina de entender muy bien cuál es el rol del concejal, qué es lo que hace el concejal, porque además se ha nutrido durante todos estos años de noticias como la de concejales que ingresan por una fuerza política y después se pasan o terminan acompañando o son votados para hacer oposición y terminan haciendo oficialismo o viceversa. Es decir, bueno, esto también ha logrado que, la verdad, la sociedad civil muchas veces se termine desentendiendo de cuál es el verdadero rol de un concejal. En principio, el primer responsable justamente es la conducta de los dirigentes políticos, para que la gente después termine pensando lo que piensa o desentendiéndose, en definitiva. Porque la verdad es que yo les propongo a ustedes hacer una encuesta a ver cuántos de los que están hoy mirando este programa, que es un programa además de información política y por ende uno debe sobreentender que nuestra audiencia le interesa la política, digamos, de todas formas, cuántos de todos los que están ustedes allí del otro lado en su casa mirando me pueden contar a mí o me pueden nombrar sin tener que ir a una ayuda a memoria 4 o 5 concejales del distrito en el que vivan. Y yo estoy seguro de que muchos de ustedes que están mirando no lo pueden hacer sin una ayuda a memoria o sin ir a buscar, digamos, algún tipo de información adicional. Y esto me parece que también es importante, y por eso en esta elección también se eligen concejales. Y esa representación no es menor, no es menor. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos para desarrollar algunos temas. Voy a tratar de meterme hoy sí un poco más en las realidades locales, en lo que empieza a discutirse, porque ha habido movimientos en los municipios por estas horas. Agradezco a los diversos portales que han levantado la nota que hiciéramos la semana pasada con Aldo Rico en este programa. Ha habido varios portales nacionales, provinciales, que se han hecho eco de esa entrevista, además han dado el crédito que la misma se realizó aquí en el programa, tomando algunos fragmentos de la entrevista de este programa con Aldo Rico, donde, entre otras cosas, el ex intendente de San Miguel se había referido al caso Maldonado, ¿no? Una suerte de respaldo a la tarea de gendarmería y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así que, por supuesto, agradecemos a aquellos medios que se han hecho eco de la entrevista con Aldo Rico. Nos vamos a la pausa, ya venimos.